Bien, ya está con nosotros aquí en nuestros estudios Alberto Borea, el abogado de Kuczynski, el personaje de la semana. Buenas noches, Alberto. Gracias, Beto. Tendencia mundial en Twitter. ¿Te había pasado eso alguna vez o no? ¿Tienes idea de lo importante que es eso o no? La verdad que yo soy nacido en 1951. O sea que mucha idea no tengo. Sé que es importante porque es el mundo de la comunicación. Significa que todo el mundo está hablando de ti, pues. ¿No? Sí, bueno. Y eso está bueno. Sí. Además, si hablan bien, mejor. Exactamente. No, tú sabes que Churchill decía, lo importante decir en política no es que hablen de ti. Aunque sea mal, no importa. Pero que hablen. Sí, claro. Pero claro, ese es un dicho, digamos, de una persona que ha sido uno de los mejores políticos del mundo, verdaderamente, que salvó al occidente de la amenaza nazi con su tenacidad y con su claridad de vista de largo plazo, que define, por ejemplo, antes que nadie el que va a venir, digamos, la cerrazón de la muralla, digamos, del cerco de hierro de Stalin, y era pues muy ingenioso en sus frases, ¿no? Muy ingenioso. Justamente las alusiones o las citas que has hecho de diversos personajes han generado también muchas bromas, ¿no? De los jóvenes en las redes sociales que con diversos dibujitos, ¿no? Que se llaman memes, se reían de que probablemente muchos congresistas analfabetos funcionales no tenían idea de quiénes eran esas personas que tú estabas citando, ¿no? Montesquieu, hasta que finalmente citaste a Condorito y todos entendieron, ¿no? Bueno, mira, en realidad yo traté de hacer un discurso, digamos, que estuviera a la altura del Parlamento en el que yo participé y sobre todo de los cuales aprendí, donde estaba Andrés Townsend, donde estaba Ramiro Prealé, donde estaba Roberto Ramírez de Luyar, donde estaba Mario Polar, donde estaba Antonino Espinosa. Luis Alberto Sánchez, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Jorge Lozada de Estamburi, donde estaba Pancho Guerra García, que fue un gran senador, Felipe Osterling, pero también tenía senadores como Ricardo Vega Llona, que fue un buen senador, Miki Vega Alvear, que fue un buen senador, Javier Díaz Canseco, que era un gran senador, era adversario mío político en ese momento, después fuimos aliados en la lucha contra la dictadura, ¿no? Ahora, es interesante cómo para muchos jóvenes puede ser sorprendente que en el Parlamento se pueda producir un discurso con una retórica impecable, lleno de alusiones cultas, ¿no? Porque es una cosa rara. Lo que en tu época era rutina, ahora es como que, ¿y este señor por qué está citando autores extraños, franceses, ingleses, ¿no? ¿De dónde salió? ¿De qué planeta es? Bueno, pero lo que pasa es que, digamos, cuando éramos senadores, yo tenía que confrontar a mi amigo y además de quien yo me siento discípulo en muchos terrenos, que es Javier Vallerriestra. Y entonces cuando tú tenías que discutir con Javier Vallerriestra, bueno, no te quedaba otra que prepararte, o sea, porque si no te trapeaba el piso contigo, era ¿no? una aplanadora, ¿no es verdad? Claro. Entonces era muy lindo y de verdad yo recuerdo bien y son de las mejores páginas de mi vida, que seguramente no tendrá muchas notables, pero por lo menos es así. Cuando llegábamos con libros, él y llegaba yo, y entonces íbamos la gente sabía que íbamos a discutir, y entonces, pero con citas, pues, o sea, con fundamentos, ¿no? Y realmente, bueno, eso hizo que tú te formaras, pues, como político, ¿no? Esa es la verdad del asunto, ¿no? La gente pensará que somos unos confianzudos porque te hemos puesto ahí en las letritas en la pantalla Tito, porque es como todos tus amigos te conocen. Sí, claro. ¿no? Tú eres Tito para todo el mundo. Para todo el mundo, efectivamente. Quería preguntarte si votaste por Kuczynski. En la segunda vuelta, sin ninguna duda. ¿Y en la primera? En la primera vuelta no recuerdo, la verdad, pero en la segunda... ¿Sí recuerdas? No. Es que leer mucho de Alzheimer. No, ay, pucha, no. Pero es que estoy tratando de acordarme, de verdad. En la segunda, sin duda alguna... ¿Y en la primera? No, creo que también en la primera. ¿En la primera también, sí? También en la primera. Okay. También en la primera, sí. En la primera también porque, digamos, tú sabes que yo tengo una distancia con los sectores comunistas o cercanos al comunismo, ¿no es verdad? Y naturalmente Verónica venía con mucha fuerza. Sí, sí. Esa fue una elección muy irregular. Y yo hubiera quería pensado que tal vez, la segunda vuelta, tal vez ¿no? te parecía buen candidato Alfredo Barnechea. Mira, lo que sucede es que no pasaba la segunda vuelta.
¿tú crees? No, Ni siquiera comiéndose el chicharrón. No, pero además eso fue el resultado que vimos, digamos, ¿no es verdad? O sea, sin duda alguna, Alfredo es un hombre leído, pero está... Lo cual no necesariamente es un requisito para ser presidente, Alberto. Bueno, no, efectivamente Desgraciadamente no lo es. No, pero digamos, tal vez hubiera sido bueno... Siempre, a mí me gusta que la gente que participe en el proceso político viaje bastante, porque no se trata de conocer al país por televisión o por lo que dicen los demás, sino fundamentalmente por lo que tú conoces y a la gente que la conoces en su sitio y en su lugar. Es muy diferente, por eso, digamos, desde que yo era diputado me dediqué a viajar por todo el país y todos los años viajaba a 72 provincias. Tú has sido diputado, senador y candidato a la presidencia, cosa que pocos recuerdan. Sí, pues claro, recuerdan pocos porque pocos votaron por mí. Bueno, pues, pero en todo caso, después viendo a algunos de los que ganan, es casi un galardón, ¿no? No, la verdad del asunto es que esa campaña, digamos, yo no tenía recursos para hacerla. Pensé de verdad que iba a tener una prensa más acogedora, pero claro, como yo no me alineaba con el mensaje neoliberal ni tampoco con con el tren, como dicen, hay un autor canadiense muy interesante que ahora que vas a estar con Hugo Neira, que además es una persona que conoce muy bien la cultura francesa. Este es un quebecois que se llama Alain Denault y que escribe un libro muy interesante que se llama La mediocracia. Bueno, yo lo he leído en italiano, por eso se llama La mediocracia. La mediocracia o la mediocracia, no sé lo que hablan francés, ¿no, verdad? Okay. Pero que te dice, por ejemplo, cómo muchos que tenían un pensamiento progresista, incluso ellos han devenido en furgones de cola del pensamiento neoliberal, de que el Estado tiene que salir de todo, que el Estado no tiene que cumplir con determinadas prestaciones, que son fundamentales para que una nación pueda cumplir con la promesa de hacer que todos tengan por lo menos un mínimo a partir del cual desarrollar su pensamiento, educarse, etcétera, etcétera. Entonces, estando en esa situación, digamos, de lejanía con esa posición, yo siempre he estado más tendiente hacia el centro. Tú sabes que yo soy una mezcla un poco extraña de un corazón muy formado por Víctor Raúl Ayala Torre y a la vez un pensamiento muy enraizado en lo social cristiano, ¿no? Entonces, y bueno, yo me he formado así pues con grandes maestros, ¿no? Yo he tenido la fortuna, esa suerte, claro, de conocer a Cornejo Chávez, imagínate. Claro, hablemos de la defensa, porque de hecho hay muchas preguntas que quiero hacerte sobre eso, y quiero partir del argumento del abuelito bondadoso, sí, ¿no? Porque un abogado tiene que apelar también al sentimiento y a la emoción. Sí. Y ese fue un momento, creo yo, memorable de tu discurso, porque tenías a Kuczynski a tu lado y de verdad hay que tenerle confianza para decirle abuelito en público al presidente de la República, ¿no? O sea, porque... Vamos, el argumento funcionaba, pero él podía haberse sentido ridiculizado también, ¿no? No, mira, el presidente, a quien no conozco mucho en realidad, digamos, lo conozco como figura pública. No son amigos. No somos amigos, le tengo respeto, por cierto, pues es un personaje en lo suyo muy interesante. No se saludan por su cumpleaños, no son padrinos de sus hijos, como diría Sepúlveda. Exactamente, no, efectivamente, pero... es un personaje asequible, digamos, tú lo notas asequible. Y yo le pregunté en algún momento, horas antes, pues estamos hablando del día miércoles, le digo, presidente, ¿tú te molestarías si en algún momento hago una alusión a ti? No, me dijo lo más mínimo. ¿A ti o a tu edad? No, sí, bueno. Pero él es un hombre en ese sentido, sí, muy coloquial, digamos, ¿no? ¿Verdad? Es un poco como ese, digamos, no se toma tan en serio, que es una de las
cosas más interesantes en las personas. Se nota eso cuando baila, ¿no? Bueno, digamos, tiene un... No se toma muy en serio. No se toma demasiado en serio. Digamos, cada uno tiene su manera de expresar sus emociones. Y él estaba feliz anoche, claro. Bueno, claro, estaba feliz. Y yo creo que sí, porque no se hubiera merecido, te lo digo de verdad, no se hubiera merecido ese final. Porque que tú sanciones a una persona por incapacidad moral permanente, mi querido Beto, es realmente, digamos... Es una tremenda sanción, ¿no? Es el fusilamiento, es decir, para la gente de honor, eso es el fusilamiento. O la crucifixión. O la crucifixión, usando una metáfora exactamente, tuya. ¿no es verdad? Entonces, además, ¿quién tiraba la primera piedra en ese Congreso? Por favor, Salaverry tiraba la primera piedra, Luz Salgado tiraba la primera piedra, que ha estado sentada en la sala del CIN durante años. Ponga algunos ejemplos de los otros partidos para que no parezca que los odias. No, por ejemplo, Mulder, por ejemplo, tiraba la primera piedra. Él decía que era imposible que Kuczynski no hubiera podido ceder y dejar de saber lo que pasaba en Westfield. Y yo pregunto, ¿y entonces Alan García era imposible que dejara de saber los narcoindultos que no solamente él mismo firmó? O sea, los indultos los tiene que firmar el presidente. Y después, cuando se producen los indultos, él dice, yo no sabía nada. Entonces, para él sí funciona esa lógica, pero no funciona para Kuczynski. Entonces, ¿con qué autoridad tú le tiras la primera piedra al jefe de Estado y provocas en el país una inestabilidad de 2 años, mi querido Beto? ¿En qué estaríamos ahorita si él hubiera sido vacado? Bueno, ¿quieres que te lo diga más o menos en frases de pelotillehue? Por favor, la gente quiere pelotillehue, hermano. En un despelote, francamente en un despelote. ¿Por qué? Porque yo creo que en un gesto verdaderamente que los ennoblece, tanto Martín Vizcarra como Meche se pusieron del lado del vicepresidente, ¿no? No como en otras oportunidades que nosotros hemos visto que el vicepresidente está viendo cómo zafa para ver de qué manera se queda bien sentado. Ahora, ¿no parecían muy felices cuando estuvieron al lado de él en el mensaje? Puede ser que estaban como con cara de castigados. Bueno, puede ser, pero digamos, yo no lo sé porque no he estado en su interioridad. Yo he conocido a Martín también, digamos, pocas veces, pero me ha hecho siempre una buena impresión. Fue un buen gobernador, y la verdad del asunto es que me alegró mucho eso, no porque, digamos, renunciar de todas maneras, asumiera, no, sino la actitud de, digamos, de coherencia con la persona con la que él fue elegido. ¿Te das cuenta? Aquí vemos, lamentablemente, que pasan cosas bueno, extrañas, justamente es que irónico, la votación de anoche es un reflejo de la deslealtad de los adversarios, ¿no? Bueno, porque si la bancada fujimorista tenía el acuerdo, la consigna de votar por la vacancia y 10 votan en contra, ¿estos 10 no son unos traidores? No, mira, te voy a explicar. Es que yo sí creo ahí, lo dije en el curso de mi alocución, que en el caso de una votación por incapacidad moral, tú no puedes votar por consideraciones políticas. Es decir, eso es lo más cruel. Mira, cuando tú discutes la dignidad de la moral de una persona, estás discutiendo sobre su dignidad. Y en consecuencia, la dignidad de un ser humano tú no lo puedes tratar por consigna política. Eso es propio de los partidos totalitarios. Entonces, era interesante que cada uno hiciera una reflexión a su interior y dijera qué le queda al país después de esta votación que yo voy a hacer. Eso es lo que se llama en la ciencia política el consecuencialismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos, no? Y entonces había que apelar a eso porque el voto, decían, este es un voto político, no, porque la infracción política solo está establecida por la Constitución en el artículo 126. Y te quiero decir que en estos días he hecho una excepción y estoy llamando Constitución al texto de 1993, simplemente porque el caso no es mi caso, como le dije también al presidente Kuczynski. Si fuera mi caso, yo nunca hubiera llamado Constitución ese texto, pero en este caso no se trataba de enervar a los miembros del Congreso diciéndole lo que yo académicamente creo que es ese texto de 1993, y tú lo sabes porque jamás me has escuchado decir que eso es una Constitución. ¿Qué cosa es, Alberto? Bueno, es un documento realizado por una dictadura. Una Constitución es, como diría Julio César Gaviria cuando promulga la reforma de una carta que venía de 1880 y tantos en Colombia,
y hace la Carta de 1991, la reforma dice, una constitución es un tratado de paz interno, en donde todos participan y donde cada uno se siente de alguna manera representado. Pero el texto de 1993, no CCD, todos participaron, fue ¿no? el CCD. El tristemente célebre CCD, Donde Congreso Constituyente Democrático. Estaba la ilustre Luz Salgado, que le hemos visto que le quitaba la mano a una persona en el peor de los modales simplemente porque no votó como ella quiso, Clayton, ¿no? Creo que fue a Clayton Galván. Estoy leyendo, no me acuerdo todavía. No, pero yo quiero decir que estos muchachos han tenido un gran coraje. El más joven de los parlamentarios ha votado de acuerdo a su conciencia. Eso nos da una luz de esperanza. Porque ¿Habrán ellos, votado de acuerdo a la conciencia o habrán votado con la esperanza del indulto, Alberto? Porque esto es lo que a estas alturas se está diciendo. Naturalmente tú comprenderás que yo no puedo entrar en el cerebro de otras personas. Pero si esto fuera real, ¿sería ético? ¿Sería moral? Porque vamos, el indulto es un perdón. Entonces, si yo me siento ofendido por ti y te digo, ya, Alberto, te perdono, pero ¿qué vas a hacer para que te perdone? A ver, ¿qué me das a cambio? Entonces, si ya es intercambiable el perdón, ya no es perdón. Sí, no, mira, contigo hemos hablado del tema del indulto alguna vez. Yo espero, por eso te digo, que esta votación haya sido una votación hecha a partir de la expectativa de que justamente estos más jóvenes del fujimorismo, que ¿cuántos años tenía pues que tenía 26 años cuando se produjo el golpe? 1. Sí, pues. En consecuencia, es otra cosa, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, y por eso se sorprenden cuando te escuchan hablar, porque nunca te han escuchado hablar. Se esté gestando una cosa nueva, ¿te das cuenta? Porque eso de que Fuerza Popular es distinto que lo que vimos en los años 90, lo acabamos de ver que no tiene ninguna diferencia, al contrario. ¿Tú crees que es exactamente lo mismo? Pero si han votado por una consigna verdaderamente... ¿Tú escuchaste un solo argumento que fuera en el sentido de la incapacidad moral de Pedro Pablo Kuczynski? O sea, todos los argumentos se basaban en hechos y ellos extraían del hecho que ellos suponían ya probado, o sea, que simplemente porque lo decían tenía que ser cierto, la incapacidad moral. Entonces lo que tú tienes que hacer es, no puedes, como dicen los gringos, jump to conclusions, ¿no es verdad? No puedes saltar a conclusiones. Claro. Entonces, si tú estás afirmando un hecho, primero comprueba ese hecho y después a ese hecho, claro, ¿no es verdad?, le aplicas las consecuencias, pero no de aquí te saltas al otro lado y te quedas que en el medio no hay nada. Entonces, eso es lo que verdaderamente consistía un salto al vacío al Perú, precisamente porque faltaba esta situación media, poniendo en jaque y en entredicho a quien representa a la nación, aunque no les guste a quienes han perdido y aunque no nos termine de satisfacer a quienes tenemos una posición... Y aunque se hayan arrepentido los que han votado por él también. Piña, ya votaste, ya es lo que hay. Bueno, es lo que tenemos, como dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Ahora, pero quiero decirte, quiero que estoy muy satisfecho porque el presidente tenga una segunda oportunidad. Y espero que, pero en fin, tú me has invitado como abogado, no como político. No, pero podemos hablar de todos los temas. No, quiero decirte que espero, de verdad, que el presidente, y estoy seguro que lo va a hacer, hoy día lo ha dicho, va a replantear la conducción de su presidencia. Y yo en eso espero que así sea y creo que así va a ser y creo que los peruanos lo que no nos merecíamos era caer en el caos, porque el caos es la nada. Es decir, para los creyentes, cuando Dios interviene es cuando hace el cosmos, cuando ordena el universo, el primer día tal cosa, el segundo día tal cosa, el tercer día tal cosa, ¿no es verdad? Y el último día descansó, el sexto. Entonces te das cuenta, muy bien, crea el orden. Pero aquí estábamos pasando de algún tipo de orden, en fin, machucado, arrugado, golpeado, un orden tipo microbús, pero orden, al fin de cuentas, ¿no es verdad? A la nada. Y eso sí me parecía... ¿A qué? Fíjate tú que el ilustre pensador Héctor Becerril acaba de decir que estamos en medio de una guerra y que seguimos las batallas. Es decir, ¿no se ha dado cuenta que el Perú necesita justamente tranquilidad y paz? O sea, para ellos, imagínate lo que hubiera sido si ellos ya estuvieran hoy día en el gobierno de la República. Claro, el presidente hoy sería Luis Galarreta. Luis Galarreta, sí, que no es una mala persona.
pero que está metido en ese sector donde votan por consigna las cosas morales. Y eso me parece verdaderamente mal, ¿no? Un momento, Alberto, en el cual yo creo que realmente remeciste la conciencia de los congresistas fue cuando le dijiste, si mañana vacan a PPK, todos sus... ¿Qué cosa? No, pero mira, es que el tema es así, justamente, o sea, si es un... ¿Se iban todos a la calle? Un proceso, claro, de controles políticos, bueno, hablemos de controles políticos. ¿Y por qué pues, ¿no? Antero Flores, que estuvo hace unos días acá, nos decía que no, que la elección era solo presidencial? Al parecer la Constitución tiene un vacío ahí, no dice elecciones generales. Bueno... No sé, habría que preguntarle a Antero, ¿no? El texto que llaman Constitución, sí, de acuerdo, sí, no es una Constitución, sí. pero hubiera sido también un desorden, porque elegir solamente presidente con un Congreso que ya tiene 1 año y medio es una locura, ¿no? No, porque además, mira, como dije ayer, y esto tiene que quedar muy claro a mi entender para el Perú, ellos son solo el 39%. No son el 55% que está en el Congreso. A ver, ¿cómo es este cálculo que lo explicaste ayer? Ya, mira. No es la mayoría real, dices tú. No. A ver, ¿por qué? Porque en la primera vuelta Keiko Fujimori saca 39%. Ok. Lo que sucede es que en el voto preferencial, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, Lima Provincias, que fue uno de los ejemplos que puse, ¿no? Entonces, se presentaron, pues, no sé qué cantidad de listas, 12 listas. Entonces, cuando el primero saca 4 veces de votos más que el segundo, ¿no es verdad?, entran los 4 del primero, ponte que el primero haya sacado 38% y el segundo ha sacado, digamos, 9%, el que llegó segundo, y el tercero 7, y el cuarto 6, y el quinto 5, así sucesivamente. Tú divides 39 entre 1, 39 entre 2, 19 y medio, 39 entre 3, 13, 39 entre 4, en fin, lo que fuera. Entonces, este es el quinto cociente electoral. El primer votado de la segunda lista es quinto. Tiene menos votos el cociente que el cuarto votado. ¿Te das cuenta? Entonces, entran estos 4. Entonces, tú con 39% te haces del 100% de la representación de ese departamento. Correcto. Igual o más en los casos como en Tumbes, que tienen 2 parlamentarios. Entonces tú doblas nomás en votación al segundo y entonces ya pues te quedas otra vez con el 100%. Entonces esa distorsión favorece siempre a los partidos que ganan en la primera vuelta, ¿no? Nos está ganando el tiempo y no hemos hablado nada de Condorito, estoy preocupado. En la edición de Somos de mañana, de la revista El Diario del Comercio, han citado como cita citable, ¿no es cierto?, a Jenny Vilcatoma, que en su intervención dijo lo siguiente: el abogado PPK, o sea tú, lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. Bueno, mira, yo lamento que después de 1 hora y 40 minutos que traté de exponer lo mejor que tenía ante la representación nacional, ella solo haya entendido esos 15 segundos de Condorito. O sea, les sobró 1 hora y 39 minutos. Entonces, yo sobre eso no tengo respuesta. Y la idea de aludir a Condorito ya la tenías premeditada, como la de aludir a la edad de PPK. No. Tampoco era la alusión. Pero tampoco era la idea. Le preguntaste. No, lo de si Condorito podía, dijiste, ¿qué pasa si yo sigo hablando y todos están en su chat? Voy a empezar a hablar de historietas, dijiste. No, lo que pasó fue lo siguiente, o sea, yo le digo, no puede ser debido proceso, y no puede ser debido proceso. Imagínate que tú vas a un juicio y los 3 jueces están chateando mientras tú estás, tu abogado está hablando. Sí, claro. ¿Eso es debido proceso? No es debido proceso. Sí, claro. Como no es debido proceso traer a los que no han estado en el hemiciclo para que voten al final. Entonces, ¿de qué van a votar si no han escuchado ni a la parte acusada ni a los alegatos? Pero eso es la rutina, Alberto. Cada vez que vemos una interpelación está el pobre ministro hablándole a los escaños vacíos. Y luego vienen y lo censuran. Te puedo decir una frase que no es muy elegante, pero que es muy gráfica de los argentinos, ¿no? Están hablándole al pedo, como dicen ellos, o sea, al aire, efectivamente. Sí, correcto. Entonces, lo de Condorito me vino, ¿por qué? Porque yo había escuchado esa entrevista, creo que fue de Salaverry, donde dice, fue la conferencia de prensa, donde dice, nosotros los fujimoristas nunca estamos detrás del dinero de la corrupción. Bueno, la verdad del asunto es que yo me quedé así con los ojos abiertos pensando, ¿puede creer esta persona que esto es verdad?
Entonces ahí es donde cae el plop, pues, ¿no, verdad? O sea, puta, plop. Pero eso se me ocurrió porque yo no, digamos, tenía 4 puntos para desarrollar. Pues dije, la verdad, claro, el asunto es que no vale la pena, ¿no? Claro, o sea, mejor usar una expresión gráfica. Platón, claro, Basadre, Raymond Aron, todo lo demás, claro. Condorito, a ganador. ¿No? Bueno, y gané porque fueron los únicos 15 segundos que han salido los titulares. No, y que entendió la congresista Vilcatoma felizmente, porque si no hubiera ido por gusto, ni siquiera eso hubiera sido. Oye, es de verdad, me pasaría conversando acá toda la noche, pero el programa todavía tenemos un minutito para preguntarte algo que creo que a todos les llamó la atención. Sí. Te quebraste cuando hablaste del referéndum y mostraste los planillones y se te anegó la voz. ¿Por qué? A ver, el referéndum fue para nosotros, para ti también, porque tú tenías en todo esa edad, la lucha contra la dictadura pura, es decir, contra lo peor de la dictadura en el mayor momento de su poder. Y entonces nosotros estábamos haciendo una apelación al sector de la izquierda, digamos, de los cercanos al comunismo, que nos juntamos porque más allá de nuestras diferencias estaba el Perú de por medio. Y entonces yo les hacía una invocación a ellos en decirles piensen en el Perú como pensamos en el Perú en esa década, y no estuvimos calculando si yo tenía inscripción, entonces ya la izquierda iba a ir solamente conmigo y entonces la dejaba Verónica fuera del partidor, ¿te das cuenta? Sino que pensemos en el Perú. O sea, era lo que habíamos vivido nosotros. Entonces, porque hay mucha gente que habla lo que nos ha costado recuperar la democracia. Y a veces yo digo, en este caso es mucha gente. No me acuerdo de ti, dices. No es mucha gente, ¿no? Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, porque claro, traer a la memoria a Ángel Delgado, a Fernando de la Flor, a Blancha Arévalo, a Rodríguez Rabanal, a Roxana Cuba, a Víctor Delfín, era pues todo un cúmulo de emociones, ¿no? Entonces, se me vino todo como se me viene a la mente a cada rato. Y bueno, yo creo que hay que resaltar esas páginas de la historia del Perú del Foro Democrático, porque fue el Foro el que le hizo la oposición a Fujimori, Melquiades Monzón, los muchachos del Cusco, Robert Ormachea, Coco ¿Y hacía Murillo. cuánto tiempo que no hablabas en el Congreso, Alberto? Eso también tiene que haber tenido una carga enorme para ti. Mira, hacía algunos años fui a sostener, digamos, la tesis de que debíamos ir a una reforma del sistema constitucional peruano por las razones que te estoy diciendo. Eso fue hacia el 3er año del gobierno de Humala, que a su vez había prometido por la Constitución, estaría no solamente fusilado, sino primero lo habríamos quemado, después lo habríamos fusilado por incapacidad moral si de una mentira se tratara, igual que a García, ¿no es verdad? Porque los dos dijeron, vamos a reponer la Constitución de 1979 o vamos a mejorarla. ¿Y a Toledo, no hicieron Alberto? nada. Toledo no comprendía el tema constitucional. No, te pregunto por él porque tú lo apoyaste y fuiste su gran amigo. Sí, sí. ¿Te sientes decepcionado de él? Yo de verdad, por supuesto que me siento decepcionado de él. Me siento decepcionado de él, ¿por qué? Porque una persona que recibe el honor de ser presidente de la República, es decir, suficiente, basta, ya no más. ¿Te das cuenta? A propósito de eso, yo estoy esperando que Víctor Andrés García Belaúnde, que dijo que yo había mencionado mal a Fernando Belaúnde porque Fernando Belaúnde murió pobre y le hizo un elogio, etcétera, etcétera, que es una figura a la que yo respeto, Fernando Belaúnde, y por eso la mencioné. Yo estoy esperando que él venda todos sus bienes, los reparte entre los pobres como en el Evangelio primero, y él también viva pobre, pues, y que siga efectivamente el ejemplo que le dio don Fernando. Yo me quedo embobado con tu verbo, pero no me respondiste de Toledo. No, yo te he dicho, me decepcionó tremendamente. Debe regresar y debe ir a la cárcel como está en la cárcel Fujimori y Humala. Tiene que tener un debido proceso. Pero te cuesta decir que debe ir preso, ¿no? Bueno, a mí siempre, yo siempre, para llegar a la cárcel paso por el debido proceso. Sí, claro. Porque soy abogado. Pero ¿te queda alguna duda de que a Toledo...? Mira,
todo apunta a eso, digamos, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Todo apunta a eso, porque mientras en los otros casos tú no tienes corroboración, aquí parece que efectivamente hay una corroboración. Yo no he seguido la discusión, pero sí, sin duda alguna, me decepcionó como decepcionó a todos los peruanos, porque una persona humilde, además de extracción humilde, que llega al poder, yo creo que es bastante. Antes de terminar, porque veo que ya estás haciendo la tijerita. Hace rato. Hace rato, bueno. No, y además, discúlpame, porque tienes un pensador de primera que es a Hugo Neira. Yo te quiero decir lo siguiente, ¿no es verdad? Quiero agradecerle, ayer le he agradecido a mucha gente, pero creo que el Perú también le debe mucho a Cheput, a Gino Costa, a Eresi, a Gilbert Violeta, también. O sea, yo soy adversario, pero yo no soy enemigo. Yo no estoy en guerra con nadie, ni estoy pensando en cuál es la siguiente batalla. ¿Hay que intentar a Fujimori? Que la siguiente batalla es el Perú. Mira, no me he puesto a pensar porque nunca, no me he vuelto a poner a pensar porque nunca he estado a favor de eso. Tú lo sabes. Y habrá que estudiar el tema, y yo no creo puramente en el indulto. Mira, el indulto es un insulto, dicen. Lo mejor que podría pasar, a mi entender, en razón de los 80 y tantos años que tiene, es la casa por cárcel, ¿no es verdad? El arresto domiciliario. Claro, porque, digamos, es un tema distinto, pero que no anula lo que hizo, digamos, que estuvo mal, pues, estuvo mal. ¿Te das cuenta, no? Pero yo te quiero decir... el indulto es un perdón. Exactamente, el indulto es un perdón, ¿te das cuenta? Es decirle a esa persona, te perdono por todo lo que hiciste. Claro, que no solamente que fueron todas las cosas, pero hoy día quiero hablar en positivo y en unión del país, ¿te das cuenta? Y quiero, sí, no te digo que Kenji es una gran figura, ni mucho menos, pero es una persona que ha dado muestra de eso que hablé ayer también del libro de John Kennedy, que se llama Perfiles de Coraje, donde hay 2 o 3 casos en los cuales, digamos, senadores de esa nación estuvieron en esa posibilidad de declarar la vacancia de un presidente, y su voto salvó al presidente, aún en contra de los dictados de su partido o de la mayoría de su partido. Tenemos que despedirnos, Alberto, porque ahora debo conversar con Hugo, que nos está esperando. Siempre es un placer conversar contigo, Beto. El placer ha sido mío. Porque así como dicen que hay políticos de antes, hay periodistas como los de antes. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un honor que estés con nosotros. Gracias. Nosotros vamos ahora a volver a ver el video con que empezamos el programa. ¿Cómo llamarlo? La pelea, vamos. La pelea entre Mulder y el Castillo después de saberse el resultado de la votación de anoche. Veamos.